Bien. ¿Cuántos hay conectados hasta el momento? 15. Bien. Y en total inscriptos teníamos 100 más o 80. menos. Ah, bien. 100. Ah, 100. Perfecto. Sí, quedan 2 minutitos. Sí, siempre esperamos un Uh, poquito más. Sí, sí, sí. No hay apuro.
Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, ahí la veo a Paula Cebar, la licenciada que va a estar a cargo del desarrollo de esta capacitación. Si te parece, Paula, vamos a esperar unos minutitos que se siga sumando gente Buen y día, Ivana. en un rato Sí, empezamos. sí, 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 aguantamos unos minutitos. Buen día. Buenas. Oh, se va sumando gente. Sí, Sí, podemos aguardar 2, 3 minutitos más y más. arrancamos. Perfecto. Buen día. Bueno, ahora sí, ya vamos a comenzar, ya se han sumado bastantes participantes. Bueno, desde el Instituto de Formación Legislativa le damos la bienvenida a la licenciada María Paula Cebal, que es la licenciada que algunos tuvieron la oportunidad de conocerla cuando hicimos la primera presentación presencial en la ciudad de Gualeguay. Bueno, les damos a todos, les agradecemos que hayan concurrido los que pudieron ese día. Y bueno, los que se están sumando ahora, les damos la bienvenida. Bueno, Paula, te doy la bienvenida, es un placer volver a verte. Este sería, Gracias. bueno, este es el segundo módulo de la capacitación que iniciamos de aproximación al ceremonial público. En este segundo módulo sería introducción al ceremonial público y al ceremonial argentino. Bueno, les recordamos que va a estar después mis compañeros ahí, van a poner el link para ir completando el formulario de asistencia. Y bueno, que ahí lo vamos a ir poniendo para cualquier duda, ya saben, pueden escribirnos al WhatsApp del instituto o al mail del instituto, que estamos siempre a disposición. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Cualquier cosa en el chat ya saben que pueden escribirnos también. Bueno, Paula, que Bueno, disfruten la capacitación de hoy, la jornada. bueno, antes que nada reitero los buenos días para todos. Gracias por acompañar, gracias por estar. Eh, Como decía Ivana, vamos a empezar a hablar sobre unas aproximaciones al ceremonial público y al ceremonial argentino. Nosotros ya en el encuentro anterior habíamos tenido algunas definiciones
sobre qué es ceremonial, qué es protocolo, a qué nos referimos cuando decimos que etiqueta no es lo mismo que ceremonial y que protocolo. Los que estuvieron presentes hagan una seña, ¿se acuerdan de algo? Bien, 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 bien. Bueno, les cuento, nosotros tenemos a partir de ahora en estos 5 encuentros que vamos a tener sincrónicos y online, la idea es hacer una presentación. Yo tengo soporte de imágenes para que ustedes también vayan viendo y no solamente vean mi cara y escuchen mi voz, que se van a aburrir un poco. Vamos a tener estas diapositivas, vamos a ir viendo, durante 45 minutos van a escuchar el desarrollo de la clase, más o menos a los 45 a 50 minutos. Yo les voy a dar una pequeña actividad como para que piensen, ustedes ahí también van a tener el momento para conectarse o ir a hacer lo que tengan que hacer y les doy en los últimos 5 minutos del encuentro la resolución de este caso práctico que veremos al final. Digamos, esto es algo que se incorporó a partir de este encuentro y va a ser igual en los próximos, en este y en los próximos 4. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, yo voy a pedir si me pueden habilitar para compartir pantalla o si ya lo tengo habilitado. Y Ya está ya está habilitado. habilitado, Paula. Perfecto. ¿Ustedes ahí lo ven? ¿Están viendo en este momento? Perfecto. Bueno, nosotros, como les decía, en un principio vamos a retomar un poquito lo que hablamos en el encuentro anterior. ¿Cuáles son las definiciones básicas de ceremonial, protocolo y etiqueta? ¿Sí? ¿Ustedes están viendo el PDF? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Perfecto. Porque se me corre la pantalla a mí, perdón, chicos. Bueno, nosotros hablábamos que el ceremonial era la disciplina que nos permite llevar adelante de determinada manera un acto o ceremonia basándonos en el protocolo y en la etiqueta para todo tipo de actos, sean públicos, sean privados. Nosotros tenemos, por ejemplo, un ceremonial para desde la asunción de un funcionario público hasta, por ejemplo, el festejo de un cumpleaños infantil. ¿Sí? Es lo que le da la forma a esa determinada ceremonia. ¿Sí? Justamente, es la forma del evento. A diferencia de lo que es el protocolo, ¿sí? Que es la norma, digamos, son las reglas escritas o no de cómo se debe llevar a cabo una ceremonia o evento. Por ejemplo, nosotros en un acto escolar tenemos un protocolo estricto donde se designa en qué momento se hace la apertura del acto, en qué momento van a hablar las autoridades, en qué momento entran los símbolos patrios, en qué momento se canta, etcétera, etcétera. O sea, es la norma. Estas son dos consideraciones que a mí me sirvieron para entender mucho más fácil la diferencia entre ceremonial y protocolo. O sea, ceremonial es la forma que tiene el evento o la ceremonia. Y el protocolo son las normas que tienen que llevarse a cabo para que se desarrolle de la manera correcta. En cambio, la etiqueta que toca
a todas las definiciones, tanto a ceremonial como a protocolo, y en la cual nos tenemos que apoyar, porque son los usos y costumbres que orientan la conducta personal y atañan todo tipo de actos. ¿Se acuerdan que hablábamos que la etiqueta viene de épocas anteriores, donde surge de los reinados y de un poco antes incluso, pero la etiqueta en ese momento era para mostrar dinero y poder. En este momento la etiqueta es lo que nos hace quedar bien. Seamos funcionarios, seamos el que estamos organizando el evento, no importa. La etiqueta es lo que nosotros, para actuar en sociedad, para poder llevar correctamente adelante cualquier tipo de acto, ceremonia, actuación, lo que fuere, nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros dentro de la etiqueta vamos a ver que no está bien visto comer con la boca abierta. Esta es una regla no escrita que no figura en el ceremonial, no figura en ningún protocolo. Sin embargo, es una regla de etiqueta. Si vamos al teatro, no vamos a estar, salvo que sea una función de una obra cómica, no vamos a estar riéndonos a carcajada si estamos viendo, por ejemplo, una ópera. ¿Se entiende? Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Perdón. Estoy en una computadora que no es mía. Y nosotros vamos a hablar ahora de cuáles son las ramas del ceremonial, ¿sí? Nosotros decíamos que el ceremonial es la forma que se le da al evento, ¿sí? Nosotros dentro de ese evento tenemos que ver qué tipo de ceremonial tenemos que aplicar de acuerdo al lugar de acción y de las personalidades que va a haber presentes. Por ejemplo, nosotros, si hablamos de ceremonial público o ceremonial de Estado, es cuando nos encargamos de estudiar y organizacionar todo tipo de actos y ceremonias en donde tengan carácter oficial y participen autoridades. No importa en qué carácter de autoridad, si es provincial, si es comunal, si es nacional, si es un delegado. Tenemos que saber que el ceremonial público lo vamos a aplicar a todo tipo de actos y ceremonias de carácter oficial donde haya algún tipo de autoridad pública. Algo muy similar sucede con lo que es el ceremonial corporativo, ¿sí? Es el ceremonial que se aplica a las empresas donde vamos a tener en cuenta cuáles son las autoridades que van a participar de ese acto, de esa ceremonia, y vamos a tener que entender cómo organizarlos, cómo armar este acto, cuidando la imagen tanto de la persona como la imagen corporativa. ¿Sí? Nosotros en el ceremonial público también tenemos que cuidar mucho la imagen institucional. Acá estamos hablando de una imagen corporativa en el ceremonial corporativo. Van a escuchar que la palabra imagen y reputación se va a mantener presente durante todas estas aproximaciones al ceremonial, porque tanto la imagen como la reputación, sea de una persona, de una organización, de una institución pública, una institución privada, siempre tenemos que lograr mantenerla. Nosotros a través del ceremonial vamos a estar comunicando. Entonces, si comunicamos,
tenemos que tener en cuenta de no dañar ni la imagen ni la reputación de la persona, la institución o la corporación a la que estamos representando, ¿sí? Cuando hablamos de el ceremonial social, que por ahí es el ceremonial que más usamos en todos los días, como puse hoy el ejemplo del festejo de un cumpleañitos, nosotros ahí también estamos utilizando determinado ceremonial y determinado protocolo. Nosotros en Argentina, nuestro protocolo en el ceremonial social dice que al festejo del cumpleañero se cierra, se culmina con una torta y una vela que el cumpleañero pide unos deseos y la sopla. En realidad son costumbres, pero nosotros lo utilizamos como base de un protocolo de festejo de cumpleaños, ¿sí? En este ceremonial social nosotros tomamos todos estos usos y costumbres y las aplicamos con normas de comportamiento social, como esto que hablábamos previamente, de la forma de comer, la forma de presentarse en público, la forma de la vestimenta. ¿Se acuerdan que en la presentación anterior hablábamos de que nosotros nos vestimos de determinada manera, nos peinamos, las mujeres por ahí nos maquillamos, porque no solamente por querer agradar, sino que nosotros estamos inmersos en una sociedad donde el ceremonial social tiene mucho que ver, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima diapositiva. ¿Se acuerdan que habíamos visto un videíto donde el director de ceremonial de la provincia comentaba cuál era la función que él tenía en relación a nuestro señor gobernador y los diferentes gobernadores que pasaron? Porque nosotros sabemos que el director saliente de ceremonial estuvo 20 años en el cargo. Nosotros, como resumen de lo que él habló, ¿qué cosas podemos decir? Primero, que lo más importante es que la persona encargada del ceremonial debe tener conocimientos de lo que está haciendo. O sea, nosotros al momento de organizar cualquier tipo de acto o evento donde tenemos un ceremonial y un protocolo, debemos profesionalizarnos. Esto quiere decir que tenemos que aprender a llevar correctamente adelante determinado tipo de ceremonias, determinado tipo de actos, determinado tipo de festivales, determinado tipo de eventos, ¿sí? A su vez, por ejemplo, en el caso de cultura, como en cualquier otro estamento donde tengamos en cuenta que va a haber una persona a cargo del ceremonial, esta persona tiene que tener permanente relación con las autoridades a las que va a representar, ¿sí? Porque al momento de organizar un acto y determinar que el representado debe ir en tal o cual lugar, hablar en tal o cual momento, nosotros estamos representándolo y debemos saber cuál es su jerarquía. Es algo que vamos a desarrollar ahora un poquito más adelante. Esta persona encargada debe estar a cargo de desarrollar todas las acciones, tanto con gente que está por encima de él y en relación con otros departamentos que correspondan para armar cualquier tipo de evento, y también saber orientar a sus colaboradores. O sea, la función del jefe o encargado o director de ceremonial no es solamente un jefe que baja directivas, sino que tiene que actuar en conjunto y tener una comunicación muy fluida con sus comunicadores, porque nosotros estamos comunicando. Y por último, lo ideal sería que esta persona pueda asistir a todos y cada uno de los actos en los cuales va a estar nuestro representado. Y como para
hacer un lineamiento general de el por qué el ceremonial en la gestión cultural, desde mi punto de vista, es tan importante. Primero porque sirve para preservar tradiciones y transmitirlas a futuras generaciones, pero nosotros esto no lo podemos hacer si no organizamos los actos de una manera adecuada. Desde un pequeño acto de una presentación de un libro en una librería pequeña hasta un mega festival, todo tiene un ceremonial, un protocolo y una etiqueta que llevar adelante. Y ustedes van a ser los responsables de lograr este cometido. Ustedes como gestores culturales deben hacer respetar las costumbres y las etiquetas propias, no solo de cada evento en particular, sino de cada lugar al que representan, ¿sí? Y esto va muy agarrado de la mano con saber comprender los símbolos culturales que tenemos presentes en cada uno de nuestros territorios, sobre todo en los territorios, ¿sí? Porque no es lo mismo ir a la celebración de la Pachamama en el norte sin tener e ir como con un invitado de cultura nuestro y no haberle hecho conocer el porqué de ese ritual. Nosotros tenemos que saberlo y tenemos que saber cómo comunicárselo a la persona o a la institución a la que estamos representando. ¿Se entiende? Y bueno, acá nosotros ahora vamos a entrar en una parte mucho más rígida de lo que es el conocimiento del ceremonial y el protocolo. Pero tenemos que tener siempre en cuenta lo que dice esta placa. Dice que aplicar las reglas del protocolo implica conocimiento, pero también sensibilidad, flexibilidad y adaptación. Porque ni todo lo que está escrito en el ceremonial, perdón, ni todo lo que se sabe de protocolo está escrito, ni todo lo que dicen los libros se debe aplicar de manera rigurosa. Nosotros tenemos que tener cintura. Tenemos que saber sortear cualquier tipo de inconveniente que nos surja, pero sin dejar de resguardarnos siempre en el ceremonial y en el protocolo. Bueno, acá vamos a entrar un poquito más a la parte teórica de este curso, donde vamos a empezar a introducirnos en cuál es la correcta forma, sobre todo, de encontrar el orden jerárquico para organizar personas y símbolos, sobre todo, al momento de llevar a cabo cualquier tipo de acto o ceremonia. Nosotros en Argentina nos basamos por lo general en estas reglas de gestión protocolar, que más adelante voy a ir detallando cada una. Pero a grandes rasgos nosotros vamos a hablar hoy de las reglas de precedencia, del centro médico, del centro métrico, perdón, la regla de la derecha, la regla de proximidad, la regla de ordenación lateral, de ordenación lineal, de ordenación alfabética, de igualdad jurídica, del alternado, de la antigüedad y de la analogía. Vamos a empezar por ¿cuál es la regla de la precedencia? ¿Qué significa la precedencia? Que no es lo mismo que presidencia en un acto, ¿sí? La persona que preside el acto es el que marca el número 0 en la precedencia. Entonces, ¿qué es la precedencia? Es la regla por la cual se le asigna una jerarquía determinada a esa persona o símbolo por sobre las demás. ¿Se entiende? Nosotros para poder lograr este orden, esta regla de precedencia, nosotros tenemos
tres grandes pies en los cuales apoyarnos. Nosotros podemos organizarlos por jerarquía, o sea, nosotros podemos tener en cuenta el uso y costumbre que tiene la comunidad para darle la precedencia a determinado tipo de personas. Por ejemplo, si nosotros, como decíamos, vamos a ir a la fiesta de la Pachamama, al norte, a Tucumán, a Salta, a Jujuy, nosotros ahí vamos a ver que, por ejemplo, los jefes de las tribus van a tener un orden de precedencia superior o igual, por ejemplo, al intendente del pueblo. Ya más adelante vamos a entender por qué es eso, pero eso es porque se le está dando sobre todo la jerarquía basada en usos y costumbres de la comunidad a la que pertenecen. Después, por ejemplo, nosotros si hablamos de ceremonial público, sí o sí vamos a tener que basarnos primeramente en lo que son los órdenes de precedencias basados en leyes, decretos y resoluciones. Nosotros en Argentina tenemos el decreto 2072/93, que es el de orden y precedencia protocolar a nivel nacional, el cual hay que replicarlo en cada una de las provincias si es que no tienen un orden de precedencia propio, cosa que nosotros en Entre Ríos sí lo tenemos. Tenemos el decreto del año 2004. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado a Aníbal Gotelli, que es el que yo diría que es la Biblia del ceremonialista, este libro, uno de los libros de Aníbal Gotelli? Él es quien impulsó a nivel nacional que se genere este decreto y él que lo redactó. Así que algo de ceremonial sabe. Y por último, nosotros podemos tener en cuenta reglas de precedencia si estamos en un organismo público, podemos tener en cuenta el orden que hay en el cronograma. Generalmente en los estamentos públicos no suele utilizarse, sino que nos basamos en los decretos. Nosotros acá vamos a adentrarnos en lo que es el decreto en sí, el decreto nacional, donde se aclara que en todos los actos, recepciones y ceremonias de carácter público que se celebren en ámbitos de la administración pública nacional o bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, sin cuerpo diplomático presente, siempre va a presidir el presidente de la nación. Y de ahí en adelante, nosotros vamos a ver que hay un montón de estamentos y de órdenes que tenemos que respetar. Nosotros siempre primero tenemos que encontrar quiénes son las autoridades que están presentes en determinado evento para poder organizar correctamente la precedencia en determinado acto. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre que esté presente el presidente de la nación va a tener la mayor precedencia del lugar. ¿Se entiende? Por ejemplo, en este orden de precedencias, nosotros tenemos que los gobernadores de provincia vienen en el 7º lugar si es que estarían todas las autoridades presentes. Esto no quiere decir que nosotros, sí o sí, cuando armemos un orden protocolar, sí tenemos que respetar a rajatabla el orden de precedencia. Lo que no es necesario es respetar el número, porque quizás alguna de esas autoridades no está en ese momento presente en el acto, entonces podemos adelantar o subir lugares de precedencia, ¿sí? Por ejemplo, nuestro vicegobernador, si tenemos un acto donde está presidente, gobernador y vicegobernador, por más de que el presidente venga a nuestra provincia, sí o sí la presidencia del evento y el lugar de precedencia preferencial lo va a tener el señor presidente. Luego irá el gobernador y luego el vicegobernador.
Después, ustedes cuando tengan que hacer los ejercicios van a tener todo esto por escrito, así que no es necesario en este momento saberlo de memoria para poder continuar. Después, bueno, nosotros tenemos acá previsto hasta los presidentes de los distintos colegios profesionales a nivel nacional. Lo mismo, esto se replica todo hasta nivel provincial, y hay alguna que otra ciudad que tiene también un orden protocolar, pero son mínimas la cantidad de ciudades que lo tienen por escrito, sino que lo que hacen es fijarse en estos decretos nacionales o provinciales y replicarlos. Si nosotros tenemos presencia del cuerpo diplomático extranjero, nosotros después de los gobernadores, ahí automáticamente sube de jerarquía el jefe de gabinete de ministros y después el ministro de Relaciones Exteriores. Después entran las autoridades eclesiásticas, algunos otros embajadores extranjeros, pero que tengan acreditaciones, y después el resto de los ministros del Poder Ejecutivo. Esto es lo que yo les comentaba de el orden de precedencia en los actos públicos en la provincia de Entre Ríos. Nosotros tenemos el decreto 5472 del año 2004, donde también decreta que nuestro señor gobernador siempre va a tener precedencia en actos públicos y privados, porque él está representando siempre al Estado. Entonces, cualquier instancia donde se presente el gobernador, siempre la mayor precedencia la va a tener él, con la única salvedad es que el señor presidente se haga presente en nuestra provincia, entonces se le cede el orden de precedencia, se le cede la presidencia de ese acto. Nosotros, a través de estos órdenes de precedencia, vamos a ver que en todo tipo de actos vamos a tener que organizar de determinada manera a las personalidades y a los símbolos que acompañen. Como primer punto vamos a hablar de la precedencia en los vehículos. Lo más común es que nosotros tengamos automóviles en donde se trasladen personalidades para ir o volver de los eventos. Siempre la persona de mayor categoría es la que sube primero en el auto, pero siempre desciende a lo último. La primera persona en bajar del auto va a ser el de menor precedencia. Cuando están presentes en cualquier tipo de barcos, lanchas o aeronaves, la persona de mayor precedencia siempre va a ser la que suba y baje en primera instancia. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos que acompañar como ceremonialistas a que la persona representada entre a un ascensor, se traslade en un ascensor, siempre el de mayor precedencia va a entrar y salir primero, ¿sí? ¿Dónde es la excepción a la regla? ¿Dónde se da? ¿Dónde se aplica? La vamos a al funcionario o al mandatario, ¿sí? Es muy común que en un automóvil, si va el presidente, su custodia vaya a sus costados. Entonces, el orden de precedencia va a cambiar. Nosotros sabemos que en estos gráficos, el automóvil nos estaría mirando a nosotros. Entonces, están ordenados por número. Siempre el número 1 va a ser el de mayor precedencia. Lo mismo en aeronaves, lo mismo en embarcaciones. Estas son reglas de precedencia que las van a encontrar escritas igualmente yo en la bibliografía que mando, y como les reitero, en cualquier libro de ceremonial esto lo van a encontrar. Así que no se preocupen, no
intenten aprenderlo de memoria en este momento. Acá vamos a una parte un poquito básica, por no decir el eje de cualquier ordenamiento en un evento. Nosotros vamos a tener que tener en cuenta la regla del centro métrico. ¿A qué nos referimos? Es el lugar central en el escenario, en la grada, en la disertación, donde nosotros vamos a tener que ubicar al presidente o anfitrión del evento como eje principal. Siempre nosotros vamos a tener, por ejemplo, la pared del fondo mirándolo nosotros de frente. Vamos a tener que marcar un punto medio imaginario o no. Si es, por ejemplo, sobre un escenario, es factible que previamente se haya hecho una marca en el piso para que ese disertante al momento de subir tenga su lugar de ubicación, lo mismo que los acompañen. En el caso de ser una mesa de disertación, se le van a poner cartelitos con el nombre, ¿sí? Siempre el centro métrico lo ocupa el anfitrión del evento. ¿Cuál sería la excepción a la regla? Si el acto es presidido por el presidente de la nación, en el caso de que nosotros lo tengamos invitado a nuestra provincia y el anfitrión esté en Entre Ríos, en este caso se le cede la presidencia, se le cede el centro métrico siempre a la persona, al presidente. No importa cuando es de menor jerarquía, no es que no importa, nunca se va a ceder la presidencia y el centro métrico. Nosotros, como les decía, si el presidente está presente, se cede. Y si no, hay una forma donde se comparte, donde la otra persona tiene mayor o igual jerarquía que yo y se puede compartir esa presidencia. No es muy común que esto suceda, salvo, por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, si nosotros tenemos un evento donde está nuestro gobernador y hay otros gobernadores también invitados, ahí vamos a compartir generalmente la presidencia si el evento lo amerita. Pero siempre el anfitrión tiene que estar en el punto cero del centro métrico. Tengan en cuenta esto, el punto cero, porque a partir del punto cero es como nosotros vamos a comenzar a acomodar de acuerdo al orden jerárquico a las demás personalidades o símbolos. Nosotros, para poder utilizar esto, vamos a tener que tener en cuenta distintas reglas, como ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Nosotros acá tenemos que tener en cuenta en un principio la regla de la derecha, ¿sí? Donde siempre el lugar de honor, la persona de mayor precedencia posterior al presidente del evento o al anfitrión va a estar a su derecha. Pero tengan en cuenta esto, es a su derecha, no a la derecha del público en el caso, por ejemplo, de que sea un escenario. No sé si ven ahí el dibujo, tenemos el centro métrico y el invitado o la persona de primer orden jerárquico está ubicado a su derecha, ¿sí? Nosotros, como decíamos antes, en el caso de que la persona tenga igual o superior jerarquía, pero no sea el presidente de la nación, en el caso de ser un estamento del Estado, nosotros podemos compartir esta cabecera, pero la derecha, no es, el anfitrión se la va a dar siempre a quien lo acompañe en precedencia a continuación. ¿Sí?
La derecha del centro métrico, ténganlo siempre presente, es la izquierda vista desde el frente de donde se presencia el acto. Es la derecha del centro métrico y del anfitrión, no la derecha del que está enfrente. A continuación, nosotros tenemos que aplicar para organizar jerárquicamente personas, personalidades y símbolos, la regla de la izquierda o de la proximidad, ¿sí? Que es el lugar que ocuparía la persona de tercer lugar en orden jerárquico. Tenemos el anfitrión en primer lugar, inamovible. A su derecha tenemos quien sigue en precedencia. Y en tercer orden de precedencia lo ubicaremos a la izquierda, a su izquierda, para que ocupe el tercer lugar de precedencia. ¿Sí? Continuando, nosotros también tenemos para acomodar jerárquicamente la regla del orden lateral, ¿sí? Que es la que se utiliza para ordenar a las personas que deben estar sentadas, paradas o marchar juntas, ¿sí? Nosotros acá podemos utilizar la regla del centro métrico o utilizar esta regla con orden de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de acuerdo a cómo esté organizado el evento, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta de que si las personas son pares, lo correcto sería organizarlos de derecha a izquierda en orden consecutivo, como está la gráfica acá. Y si el número de personas es impar, vamos a utilizar la ley de la derecha y de la izquierda con el orden alternado. O sea, tenemos en el centro el 0, a su derecha el 1, por ser el de primer precedencia, a su izquierda el 2, a la derecha del 1 vamos a ubicar el 3, a la izquierda del 2 vamos a ubicar el 4 y así hasta continuar acomodando a todas las personas de acuerdo a su orden de precedencia. Acá nosotros tenemos un ejemplo donde tenemos el punto 0 compartido por el anfitrión, que es Frigerio, por Puyaro, que es sería el invitado de igual jerarquía. Como segundo en precedencia tenemos a nuestra vicegobernadora y tercera en precedencia está la de la provincia de Santa Fe. El mismo ejemplo se puede ver en el gráfico de abajo o en el caso de las banderas, donde encontramos que presiden tanto la bandera de la Conmebol como la de la FIFA. Y de ahí el orden alternado. En este caso, después veremos cuál es el ejemplo que se utilizó para acomodar esas banderas. Porque nosotros también tenemos que tener en cuenta, en el caso de una marcha sobre todo, la regla del orden lineal, ¿sí? Es la que se utiliza en el desplazamiento de las autoridades y siempre es el anfitrión el que va a encabezar ese tipo de eventos. Por lo general, nunca van solos. Hay un reglamento para cuando marchan uno detrás del otro, pero no es lo más común, sino que lo más común es como en el caso de la fotografía que puse de ejemplo, que fue la Asunción de Frigerio, donde se tiene en cuenta el sentido de la marcha y a la derecha se va a colocar. Si nosotros tenemos la marcha hacia adelante, vamos a colocarlo al señor gobernador y a su derecha quien siga en precedencia. Por detrás del gobernador el segundo en precedencia, por detrás del primero el tercero y así en continuidad. Y cuando los ordenamos de uno por detrás del otro,
el anfitrión va a ir adelante y por detrás en orden de precedencia, ¿sí? Siempre, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta el sentido de la marcha. En este caso, lo más precedente era la presentación ante los oficiales de la policía. Entonces, el señor gobernador correspondía que esté ubicado en ese lugar y a su derecha esté después la persona que lo acompaña. Generalmente, cuando estamos en presencia de varios representantes de un mismo grupo, llámese, tenemos varias banderas, tenemos varios gobernadores de provincias, o si Dios quiere, algún día nos toque organizar un evento donde haya varios presidentes de distintos países. Nosotros, ¿qué reglas solemos utilizar para acomodar jerárquicamente? La regla de ordenación alfabética, ¿sí? Nosotros, se genera un arreglo entre los organizadores y veremos en qué idioma vamos a utilizar este orden alfabético, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, sobre todo si hay varios países involucrados, hay veces que el nombre de un país en un idioma comienza con una letra y en otro idioma comienza con otro. Por ejemplo, España en español empieza con E y sin embargo en inglés empieza con la S porque es Spain. ¿Se entiende? Entonces, nosotros acá le vamos a dar el orden jerárquico a un grupo de personas, reparticiones públicas o símbolos que tengan siempre idéntica precedencia. Nosotros tenemos que todos tienen, fíjense en el ejemplo que yo les doy, son todas banderas, o todos presidentes, o todos gobernadores, o todos secretarios de cultura de distintas provincias. Entonces, ¿qué hacemos? Lo más justo es ordenar la precedencia a partir del orden alfabético. Si nosotros estamos en Argentina, el convenio dice que tiene que ser en castellano. Después acá tienen algún tipo de ejemplos de cómo suelen organizarse gobernadores y vices según el orden alfabético del nombre de la provincia. Porque, por ejemplo, los diputados nacionales se ordenan por el orden alfabético de los apellidos y no como en los senadores, que es el nombre de la provincia, por ejemplo. ¿Qué es la regla de igualdad jurídica? Dice que se reconocen a todos los países del mundo y a sus representantes con plena igualdad jurídica internacional. Por ejemplo, si nosotros estamos en un congreso donde tenemos que organizar banderas y presidentes, nosotros acá vamos a utilizar la gran mayoría de las veces la regla del orden alfabético, la regla de la proximidad y de la derecha para poder organizar tanto a las personas como a los símbolos patrios que los representan. La regla del alternado, ¿qué es? Es la que sirve para la firma de los documentos a nivel internacional, donde debe haber siempre una copia para cada una de las personas que firma. ¿Sí? Siempre va a firmar el de mayor precedencia. ¿Sí? Y los demás van a firmar por orden alfabético, en este caso sería del país al que representan. ¿Sí? Nosotros, si el convenio este se firma en Argentina, primero va a firmar el presidente de Argentina por ser el anfitrión. Y después firmarán, por ejemplo, si están Brasil y Chile, firmarán primero Brasil y después Chile porque vamos a utilizar el orden alfabético. La regla de antigüedad. Esto suele generar un poquito de confusión porque no siempre la antigüedad es por antigüedad etaria, sino que nosotros podemos ordenar grupos de personas, reparticiones públicas o símbolos de idéntica precedencia. Acá estamos hablando que tienen todos la misma precedencia,
de acuerdo a la anterioridad temporal que nosotros querramos darle o corresponda darle. Por ejemplo, puede ser la antigüedad en un cargo o una función, se utiliza muchísimo esto en el cuerpo diplomático, de acuerdo a cómo presentan, a cuándo presentan las cartas diplomáticas, que es lo que los habilita a ellos a pertenecer al cuerpo diplomático extranjero en un país. Si estamos en una empresa, en una institución o en una repartición, puede utilizarse la antigüedad de la persona en ese puesto. Y por último, y el que menos se utiliza generalmente en ceremonial y protocolo, es la antigüedad en la vida. O sea, en base a la edad que tiene cada uno, en relación al resto, que tengan siempre el mismo orden protocolar. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que nuestra vicepresidenta tiene a su derecha a un representante del cuerpo diplomático de Suiza y a uno de España. Pero nosotros, si pensamos que fuera por orden de antigüedad temporal, estarían mal acomodados. Sin embargo, acá lo que se tuvo en cuenta es la presentación de las cartas diplomáticas. La persona más joven está a la derecha porque tiene mayor antigüedad en su cargo que la persona que está a la izquierda, a pesar de que tiene mayor edad. Lo otro que utilizamos muchísimas veces, cuando ya no sabemos cómo acomodar dentro del orden jerárquico a una persona porque no pertenece, por ejemplo, a ningún estamento de nuestro esquema organizacional, como en este caso nosotros la vemos a la señora Fernández de Kirchner recibiendo a los representantes olímpicos de la Argentina cuando trajeron las medallas, el orden de precedencia que hubo se tuvo en cuenta en base a esta regla de la analogía, que es cuando una persona se le otorga una precedencia basado en la función que cumple en ese momento, ¿sí? En este caso eran deportistas muy representativos de nuestro país, que habían ganado muchas medallas de oro, de bronce y de plata. Entonces, siempre se los tuvo en cuenta y en este acto el que tenía mayor jerarquía dentro de todo este contingente subió al estrado, porque fíjense que tampoco todos pueden estar en el estrado. Sin embargo, acá tuvieron que elegir a uno que los represente y esa persona ocupó el tercer lugar de jerarquía sobre ese estrado, ¿sí? Siempre, siempre, siempre que nosotros utilicemos la regla de la analogía, se va a colocar por debajo del último estamento jerárquico que esté sentado en un protocolo. Esto quiere decir que esté escrito en algún decreto o en alguna ley o en algún estado donde nosotros tengamos que acomodarnos de personas o símbolos. Bueno, acá llegamos a un ejercicio donde, pensando un poquito, vamos a poder acomodar hipotéticamente a algunas personas en un tipo de evento. Acá yo presenté, supuestamente esta era una fiesta provincial donde debemos encontrar cuál es el orden protocolar teniendo presente a un ministro de Cultura de la Nación, al intendente de la ciudad, a distintos representantes culturales de la ciudad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros estamos en la fiesta provincial del asado con cuero, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ahí podemos tener presente a gente que está relacionada a la curtiembre y representa culturalmente
nuestro evento, entonces lo invitamos a que participe. También vamos a tener al secretario de Cultura de la provincia, a la reina saliente del festival, al viceintendente local, al ganador del concurso, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la fiesta del asado con cuero, al ganador del concurso del asado con cuero y al gobernador de la provincia. Y esto tiene dos puntitos que yo a continuación les voy a dar los resultados de cómo debería ser organizado correctamente, pero en un primer momento les termino de leer las consignas, vamos a hacer un pequeño receso, ustedes aprovechan, ponen su asistencia, ven si pueden resolver esto y seguimos. Primero, lo que les pido es si pueden ordenar a los asistentes según el protocolo oficial. ¿Sí? Nosotros acá vamos a tener en cuenta el protocolo, la precedencia protocolar a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, no sé, cuál es la ubicación que ellos están representando. ¿Sí? Y acá va una preguntita que puede ayudarlos un poco. ¿Por qué el gobernador tiene prioridad sobre el ministro de Cultura de la Nación en un evento provincial? ¿Y dónde ubicarías a las personas figuradas en el ejercicio anterior, tanto en el escenario como en un estrado? O sea, en el momento que tengan que hacer la presentación, hablando. Bueno, ¿se entendió hasta acá a grandes rasgos? Es mucho, yo sé que es mucho. Todo esto, quédense tranquilos que lo van a tener para poder imprimirlo y poder estudiarlo. ¿Sí? Ahora ustedes van a tener la posibilidad yo ahora si quieren dejo compartida la imagen de la actividad y ustedes van a poder a su vez anotarse en las asistencias, como habían comentado en el principio. ¿Sí? Bueno, yo me silencio, pongo esa pantalla. ¿Ustedes la están viendo en este momento a la pantalla? No. No. Si me dan un segundito. Ahí les comparto. Ay, perdón, se me salió la presentación del PowerPoint. Ahí está. Ahí la van a ver ustedes. No, no sé por qué cuando corro el mouse se me corre, perdón. Un segundito. No sé por qué no me lo deja compartir. Ahí está. Ahí me lo dejó compartir. Bueno, yo me voy a silenciar un ratito. Esa es. Ustedes espero que puedan ver bien las consignas. Los dejo 5 minutitos.
no sé qué pasa, que me aparecen unos gráficos en la pantalla y se me va lo que estoy compartiendo. No sé ustedes si lo ven a eso también o solamente lo veo yo. Bueno, vamos a ir a la resolución. ¿Cuál sería, de acuerdo a los decretos oficiales que nosotros tenemos en nuestro país, el orden protocolar correcto, teniendo en cuenta las autoridades y las personalidades que teníamos en el ejercicio? Nosotros siempre vamos a tener, en el caso de estar presente nuestro señor gobernador, siempre lo vamos a tener en el orden protocolar máximo. Siempre, por ser la máxima autoridad en el ámbito provincial, va a estar como primer orden protocolar el gobernador. En este caso, ubicaríamos por debajo al ministro de Cultura de la Nación. ¿Por qué? Porque es la mayor autoridad nacional presente en el evento. Si hubiera, por ejemplo, ministros y secretarios, primero sería el orden del ministro y después del secretario de Cultura de la Nación. Como tercer lugar de precedencia, nosotros acabamos a ubicar al secretario de Cultura Provincial, que es el representante del área cultural a nivel provincial, porque decíamos que estábamos organizando un evento cultural dentro de nuestra provincia, en este caso un festival o una fiesta, ¿sí? Por debajo vamos a ubicar al intendente y a continuación al viceintendente de la localidad que es quien recepciona el evento. Por debajo vamos a poner a los representantes culturales de acuerdo a la relevancia que tengan en el evento, ¿sí? Si está a medida que estén mayormente relacionados al evento, más cercano van a estar a las personalidades. Después colocaríamos al ganador del concurso. Por último, a la reina saliente, ya que es una ubicación más representativa que protocolar, tanto la de los representantes culturales, los ganadores y las reinas. En este caso, el ejemplo es una reina, puede ser cualquier otra personalidad, pero que es representativa del evento, pero no tiene, perdón, una ubicación protocolar en sí, ¿sí? ¿Por qué nosotros necesitamos tener este orden? Es porque necesitamos garantizar el respeto a la jerarquía tanto de las instituciones como de las personas y las organizaciones para que en sí la organización del evento salga de manera correcta, ¿sí? Y la respuesta a por qué el gobernador va a tener prioridad sobre el ministro de Cultura de la Nación en un evento provincial como este, ¿sí? Nosotros sabemos que en un evento provincial, siempre la máxima autoridad va a ser el mayor representante provincial que esté presente. En este caso es el señor gobernador, entonces va a figurar él por sobre todo otra personalidad que exista. En este caso, ¿cuál sería la única excepción válida si estuviera presente el presidente de la nación? Representando al país, pero tiene menos precedencia que nuestro gobernador en nuestra provincia. Y acá dice, ¿dónde ubicarías, de acuerdo al ejercicio anterior y a las personas asignadas, qué lugar les ubicarías en un estrado? ¿Sí? Nosotros pondríamos en el centro del estrado al señor gobernador, o sea, en el centro métrico lo ubicaríamos al señor gobernador. El que sigue en precedencia sería el ministro de Cultura de la Nación, que iría a su derecha.
A la izquierda del gobernador, el tercer orden de precedencia, que sería el intendente. Como número cuarto en precedencia iría el secretario de Cultura Provincial y el quinto sería el viceintendente, que iría a la derecha del intendente. Después, en los extremos del evento, vamos a poner a los representantes culturales y en una ubicación especial, pero no sobre el estrado, al ganador del concurso y la reina saliente, porque merecen un lugar destacado, pero no tienen precedencia dentro del estrado. Y por último, nos quedaría cómo los ubicaríamos en el escenario para la apertura del festival, ¿sí? Nosotros primero pondríamos al gobernador en el centro, ubicado en el centro métrico del escenario, ¿sí? A su derecha iría el ministro de Cultura y a su izquierda el intendente, de acuerdo a la precedencia, siempre en la misma línea. Un poquito más atrás y a la derecha iría el secretario de Cultura de la provincia y a la misma altura, pero a la izquierda, el viceintendente. En los costados de los escenarios nosotros podemos ubicar, por ejemplo, acá fue aleatorio, no es que uno tiene más precedencia que el otro, sino que recuerden que son representativos del evento. Tenemos, por un lado, representantes culturales varios y por el otro ubicamos a la reina saliente y a los ganadores del concurso, de concursos anteriores o del concurso del evento. Bueno, hasta acá llegamos con la aproximación del día de hoy. No sé si ustedes pudieron escribir algún tipo de pregunta, si su duda. Paula, Iván. Hola, Ariel. ¿cómo estás? Buen día. Buen La día. consulta es la siguiente, si se puede hacer la referencia que en este tipo de fiestas provinciales siempre están presentes los directores o secretarios de cultura de la localidad. ¿Eso iría debajo Sí, del viceintendente como número exacto, 6? exacto. Perfecto, gracias. No, por favor. Paula, te leo Las otra próximas pregunta. preguntas, yo lo que por una cuestión de tiempo, ya cumplimos el horario previsto para el evento. Eh, Nosotros habíamos previsto que ustedes envíen a través del Messenger preguntas y vamos a responderlas como apertura de la clase siguiente. ¿Les parece? Ya lo habíamos planteado eso el día de la apertura también. Esto fue una preguntita rápida, fácil de responder, se pudo hacer, pero así como hoy arranqué con las primeras 4 diapositivas haciendo una introducción al tema anterior, la clase que viene la vamos a arrancar respondiendo 3, 4 preguntitas que tengan ustedes. ¿Les Paula, parece? Sí. bien. Bueno, Paula, solamente te interrumpo por lo siguiente. sí, Daniel. No se olviden de completar la asistencia. Estamos viendo que hay 63 personas conectadas y no todos han completado el formulario de asistencia. Así que complétenlo porque para la certificación para nosotros es necesario ese pequeño detalle. Si alguno tuvo algún inconveniente, se puede comunicar a través del WhatsApp del instituto, que con mucho gusto le estaremos respondiendo. Y preguntas, hubo solamente dos. Te la tiro porque es una y creo de responder. Dale, Entonces dale. cerramos el tema de preguntas y no dejamos nada pendiente para la próxima semana. Una Perfecto. dice, Paula, tengo una consulta. Por ejemplo, si el anfitrión es un intendente y viene acompañado de su esposa, ocupa un lugar a la derecha, ¿cierto? Por sobre el viceintendente. En el caso de la esposa, si están casados, el, el-
El protocolo dice que la mujer, no el acompañante de la personalidad. O sea, si por ejemplo la intendenta fuera mujer, no. Si el intendente es varón, eso dicen las reglas de protocolo. Después podemos aplicar la etiqueta. ¿Se entiende? La regla de protocolo dice que si la autoridad que preside el evento va acompañado por su esposa, si están casados, ocupa el centro métrico ubicándose a su derecha. Comparten el centro métrico. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Bueno, creo que estaríamos casi para cerrar la jornada de hoy. Ivana, ya lo último para ir cerrando. Sí, bueno, agradecerles a todos, como siempre, la presencia. Espero que les haya servido todo lo de Paula, la verdad que estuvo bárbaro. Es súper interesante. Los esperamos la próxima. Y bueno, les reitero, como Daniel, que no se olviden de inscribirse porque para nosotros el link de asistencia es súper importante para la certificación cuando termine la capacitación. Bueno, los esperamos en la próxima. Saludos y Paula, saludos. Gracias a todos por haber compartido con nosotros. Hasta la próxima. En 15 días nos encontramos. Bárbaro. Hasta luego. Hasta el próximo miércoles.